buenas tardes, bienvenidos a este debate organizado desde el periódico digital todobenicassim.com para acercarles a los candidatos a la alcaldía de todos los partidos políticos con representación municipal y que puedan conocer de primera mano sus propuestas. Como saben, este domingo todos los ciudadanos tenemos una cita con las urnas con motivo de las elecciones municipales y esperamos que después de este debate puedan tener su voto más claro. Contamos con la presencia de la actual alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, que revalida su candidatura por el Partido Popular. También están con nosotros esta tarde Rubén Rodríguez, candidato a la alcaldía por el PSPB-PSOE. Cristina Fernández, cabeza de lista de Ciudadanos. Paula Mateos, candidata de Compromís. Luis Lara, que se presenta con Podem. Y José Luis Caballero, por Vox. Un aplauso para todos ellos. Gracias. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación y querer participar en este debate, que esperamos que sea muy enriquecedor y se realice en todo momento con respeto, a tan solo 3 días de las elecciones municipales. Ya se les han explicado previamente las normas y el tiempo máximo que tendrán para cada intervención. Quien lo requiera también tendrá un tiempo extra por alusiones, una vez agotado el tiempo de las 2 intervenciones. Bien, pues empezamos con una introducción para hacer un repaso sobre el estado actual de la ciudad tras esta legislatura y plantear cuáles son los retos para estos próximos 4 años. Les recuerdo que en esta parte solo habrá una ronda de 1 minuto por intervención. Empieza Susana Marqués, del Partido Popular, por ser la que ha estado al frente del Ayuntamiento estos 4 años. Muchísimas gracias, Eva. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad es que a la vista está que Benicàssim es un municipio participativo, atractivo, dinámico y generador de oportunidades. Cada día son más las personas que deciden venir a vivir a Benicàssim y la verdad es que esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo constante por un proyecto de ciudad que no excluye a nadie, que va de la mano de los empresarios y que les ofrece estabilidad para trabajar y que escuche activamente a todos los ciudadanos para ofrecerles las mejores políticas públicas y que se esfuerza cada día a la hora de ser más ágil para dar respuesta a sus ciudadanos. En definitiva, es un municipio con alma de ciudad que apuesta por crecer y todo ello a pesar de que esta no ha sido una legislatura fácil, pues hubo que gestionar algo que no estábamos preparados ni sabíamos gestionar, como fue una pandemia, pero bueno, ahí estábamos desde el ayuntamiento, la administración más próxima, ayudando a los más vulnerables, a las familias, a los empresarios, porque en Benicàssim no dejamos a nadie atrás. Gracias, ha cumplido perfectamente con su tiempo. Le damos la palabra ahora a Cristina Fernández, de Ciudadanos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, Ciudadanos llegó a Benicàssim gracias a los votos de los vecinos y de las vecinas y llegó pues para realizar esa labor de contrapeso al bipartidismo, sobre todo para acabar con las mayorías absolutas que al final solo crean cortijos y siempre lo hemos hecho desde una crítica constructiva, garantizando durante estos 8 años, primero desde la oposición y después en coalición con el Partido Popular. Lo hemos hecho siempre estabilizando, garantizando la estabilidad al municipio sin tener miedo a decir lo que pensamos. En la actualidad, bueno, ya sabéis que no pertenecemos al equipo de gobierno tras la ruptura del Partido Popular del equipo de gobierno y nuestros próximos retos o los retos para el futuro son realizar las reformas que Benicàssim necesita precisamente para eso, para no anclarse en el pasado, para pensar en el futuro de nuestros hijos, para que tengan una buena vida. Bueno. Ha agotado su tiempo. Ha llegado el turno de José Luis Caballero, Vox. Buenas tardes, señoras y señores. A mí no me conocen porque soy nuevo en estas lides. Soy trabajador autónomo desde los 23 años, soy arquitecto técnico, empresario y entrenador nacional de judo. Me presento por el partido Vox porque pensamos que Benicàssim es un municipio muy tranquilo, es fantástico para la gente mayor, pero que quitando los viernes y sábados por la noche,
pues se queda un poquito aburrido. Entonces, los jóvenes nos piden animarlo un poquito más. Entonces, el reto para mi partido, sin mirar hacia atrás lo que ha ocurrido, es dinamizar la actividad económica, social y comercial y turística de la localidad. Bien, pues damos paso a Rubén Rodríguez del PSPB-PSOE. Bona vesprada a tots i a totes, veïns i veïnes de Benicàssim, y gracias a todo Benicàssim por ofrecer este debate a todos los vecinos y vecinas. Bien, diferimos mucho, ¿no?, de la situación en la que está Benicàssim, en la que expresa la señora alcaldesa. Benicàssim ahora mismo está en una fase de parálisis. Llevamos 2 años sin presupuestos municipales, la falta de contrato de limpieza de agua, la falta de contrato de limpieza y de agua, perdón. Todo esto genera una inestabilidad también que ha generado el equipo de gobierno, ¿no?, tanto de Ciudadanos como el PP, que se ha visto reflejado sobre todo en los avances en nuestro municipio. Benicàssim no avanza, necesitamos volver a la vanguardia como éramos, ¿no?, recuperar, necesitamos crecer social, cultural y económicamente, una vivienda accesible, inversiones, espacios verdes con sombra, espacios deportivos, espacios públicos de calidad, movilidad, cultura, que a vosotros, a los vecinos y vecinas, se os dé voz y se os involucre de verdad en la vida municipal. Benicàssim necesita un proyecto de ciudad. Gracias. Paula Mateos, de Compromís. Gràcies i bona vesprada. Gràcies a tot Benicàssim i a Eva Bellido per organitzar este debat. Ens pregunta Eva com hem arribat així. Pues hem arribat com a conseqüència d'un govern que no ha sabut treballar en equip, que porta arrastrant fa 2 anys la falta de pressupost. I què implica no tindre pressupost? Implica no tindre un bon servei de neteja i tindre els carrers bruts. Implica que els clubs esportius no puguen entrenar en espais adequats. Implica que les associacions del poble estiguen cobrant en maig de 2023 les subvencions de 2021. Implica que l'activitat cultural no només ha deixat de ser un referent, sinó que ha estat a punt de desaparèixer. Implica que quan arriben les festes cal aprovar modificacions de crèdit d'última hora per a poder improvisar i les nostres festes no se tenen que improvisar. En definitiva, implica que Benicàssim està perdent la seva identitat, està perdent la seva llum i nosaltres la volem recuperar i l'anem a recuperar. Gracias, Paula. Finalizamos con Luis Lara, de Podem. Sí, a ver si me oye bien. Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia, gracias a todo Benicàssim por favorecer este debate. Pues sí, hemos llegado aquí, como ya dijimos el otro día, mal que bien, ¿no? Tenemos un municipio desatendido, con carencias de servicios esenciales como los contratos de aguas que están caducados, servicios de limpieza que no se controlan o no se realizan correctamente porque las calles están sucias, las aceras aún conservan algunos hierbajos. O sea, en definitiva es un municipio que les falta bastante cuidado. Y por otra parte, durante los últimos tiempos con el PP y Ciudadanos en el gobierno, se ha favorecido el incremento de la vivienda por parte de un nivel alto económico, haciendo que gran parte de nosotros, de todos nosotros, de los que estemos aquí, o los hijos e hijas de toda la gente que es de Benicàssim, haya tenido que mudarse a otras localidades para poder vivir de acuerdo a sus sueldos, porque no le da para vivir. De momento es todo. Gracias. Gracias, Luis. Escuchado este análisis del estado de la ciudad por parte de todos los candidatos, damos inicio al primer bloque del debate para hablar de servicios públicos. En este apartado esperamos que nos cuenten las propuestas que tienen en sanidad, educación e infancia, juventud, tercera edad, limpieza, seguridad, medio ambiente, mascotas, para todo el municipio, Benicàssim Sur, villas, pueblo y urbanizaciones. Haremos 2 rondas de 2 minutos la primera y 1 minuto la segunda. Empieza la ronda en esta ocasión José Luis Caballero, de Vox. A ver, la ideología principal de Vox es la familia. La familia la colocamos en el centro de la sociedad. Si la familia funciona bien el barrio, funciona bien el pueblo, funciona bien la nación. Entonces, en la familia, ¿cuáles son los nexos más débiles? Son los niños y son los ancianos. Vamos a empezar, si queréis, por el CEAM, por el Centro Especializado de Atención a los Mayores. Tenemos un centro especializado de atención a los mayores, una obra preciosa que ha costado muchísimo dinero y que, sin embargo, está sin ocupar.
Está sin ocupar pues porque creo que no se ha podido dotar de los muebles y de acondicionarla. Pero la obra está terminada. Entonces, una de nuestras preocupaciones va a ser el terminar de equipar la obra para poderla ocupar lo antes posible. Después también otra instalación que nosotros echamos en falta en Benicàssim es una residencia de la tercera edad. Nosotros tenemos aquí en Benicàssim 2 residencias de la tercera edad, pero son ambas privadas. Una está subiendo a las urbanizaciones y otra que hay cerquita del Hotel Boramar, al final de la Gran Avenida. Entonces, nuestra intención sería conseguir de la Generalitat Valenciana que nos construya una. ¿Cómo se construye una? Pues se construye pues forzándoles a que nos den el dinero para que se pueda hacer. Mientras tanto, pues la idea sería, el dotar de unos bonos residencia para que nuestros ancianos pudieran ir a esos sitios sin tener que pagar tanto dinero, porque la verdad es que son relativamente caras, son bastante caras. En cuanto a las playas, que tenemos nuestro otro problema, y es que nuestras playas, pues aunque están muy bien, las de la zona sur están un poquito más abandonadas. El problema mayor también lo tenemos en las urbanizaciones de montaña. Allí nos piden seguridad, plan de emergencia y evacuación contra incendios. Ha agotado usted su tiempo. Gracias por su intervención. Tiene la palabra Luis Lara de Podem. Sí, gracias. Pues en el tema de sanidad, por ejemplo, que tengo por aquí primero apuntado, bueno, sanidad bien es cierto que depende de Consellería, tampoco podemos hacer grandes cosas, pero lo que sí que puede hacer el Ayuntamiento es solicitar a Consellería que se dote de medios necesarios en los centros de salud. Lo que nosotros queremos también es abrir un centro de salud permanente durante todo el año y, si puede ser, durante día y noche, durante todo el día y toda la noche en la zona sur de Benicàssim para que puedan estar atendidas las personas que son... En la zona sur hay bastante gente mayor y bastante niños pequeños para que puedan ser atendidos lo más rápido posible sin necesidad de desplazarse hasta aquí, hasta el pueblo. En tema de educación, generalmente la educación en los centros educativos de Benicàssim es buena. No tenemos carencias excesivas. Sí, bien es cierto que habría que poner algunas zonas de esparcimiento, habilitar zonas de esparcimiento para los niños y algunas zonas de sombras para que en verano los niños que tengan que ir, que sus padres no puedan atenderlos y tengan que dejarlos en la escuela de verano, no se achicharren de calor, porque se ve que va a venir un veranito bastante complicado en este tema, ¿no? Que haya sombras, que haya zonas verdes, que haya espacios donde los niños puedan esparcirse con total tranquilidad y que no sufran golpes de calor ni contratiempos o consecuencias de este tipo. En cuanto a limpieza, bueno, ya sabemos que el contrato de limpieza está caducado. Lo que pretendemos desde Podemos en Benicàssim es que se cumpla el contrato, el nuevo contrato que se realice, que se cumpla a rajatabla y que se controle el contrato y con todas las medidas que sean necesarias y que se cumpla correctamente el contrato, ya que hasta el momento no se está cumpliendo con exactitud, precisamente porque también está caducado hace 4 años, creo recordar. De momento eso es todo, gracias. Gracias. Paula Mateos, de Compromís. Gràcies. Què proposem des de Compromís per Benicàssim, per als serveis públics? Proposem una major inversió en urbanitzacions de muntanya i en la zona sud. Vos puc dir l'abandonar que està a la zona sud perquè jo visc allí. Necessitem un edifici municipal que descentralitzi l'oci, la cultura i la burocràcia. En les urbanitzacions de muntanya necessitem millor il·luminació, millor mobilitat, un pla contra incendis, i això és molt urgent, unes pantalles acústiques per al so de la AP7 i necessitem un bus circular que connecte totes i cadascuna de les parts del nostre poble. Benicàssim no pot tindre ciutadans de primera i ciutadans de segona, tenim que ser tots ciutadans de primera. Necessitem, en quant a neteja, millorar el contracte, perquè el contracte està caducat des de fa diversos anys i, a més, avui en dia és insuficient. I es pot corroborar. Si preguntem a tota la gent que està ací com està Benicàssim, segur que tots coincidim en una cosa, que Benicàssim està brut. A més, proposem manejar cel i terra per obrir el CEAM de forma urgent, sense excuses, perquè les famílies de Benicàssim ho necessiten. I sabíeu que 1 de cada 3 persones de Benicàssim té una mascota a casa. Per això nosaltres proposem una platja per a mascotes, però per a tot l'any, perquè això beneficiarà no només a aquestes famílies, sinó també
al turisme, ja que creiem firmement que és una mesura important per a desestacionalitzar el turisme. També proposem adherir-nos al projecte CER per a controlar les colònies de gats al carrer. I, a més, aconseguirem trobar aquest equilibri entre les persones que estimen les mascotes i les persones a les que no els agraden les mascotes. A ningú li agrada trobar excrements a la porta de sa casa. Necessitem unes campanyes per a veïns i veïnes d'educació canina. I tot això ho podem fer perquè és possible la convivència i és possible fer coses si se tenen ganes de treballar. Gracias, Paula. Es momento de Susana Marqués, del Partido Popular. Gracias. Desde la responsabilidad, desde el rigor y desde la experiencia de quien conoce la realidad de los servicios que se prestan en la ciudad, naturalmente que hay cosas que mejorar. Naturalmente, Benicàssim es un municipio que está vivo, es un municipio que crece y es un municipio que sus necesidades crecen al mismo ritmo que crecen el número de sus habitantes. Un 10% en los 2 últimos años hemos crecido en número poblacional y, de hecho, en materia de sanidad venimos reivindicando la apertura permanente del Centro Médico Atlanta con servicio de urgencias pediátricas porque precisamente conocemos que la zona sur es donde más se ha experimentado ese crecimiento poblacional con personas jóvenes, con mujeres jóvenes, con niños y familias. Claro que lo venimos reivindicando. Y tenemos ya en la zona sur también, que deberían de conocer las personas que vienen tan documentadas, que ya hemos cedido a la Consellería de Educación para la construcción de un nuevo IES, porque precisamente está creciendo por allí la población. Y claro que queremos una ciudad con mejores y más servicios. Ante el ninguneo de la Generalitat y la consellera de Compromís, vamos a tener que asumir la gestión del CEAM, porque la Consellería en otros pueblos vecinos asumen su gestión y en Benicàssim lo vamos a tener que gestionar con dinero del bolsillo de los benicenses, porque no ha habido manera de que pudieran facilitarnos una gestión mixta, compartida, para que poder optimizar los recursos tanto de los de la Generalitat como del Ayuntamiento. Nuestros mayores no pueden esperar, claro que no pueden esperar, y hemos estado trabajando para que se nos escuchara y gracias al síndic de Greuges, al final la consellera nos atendió y nos dijo que no, con lo cual hemos perdido un tiempo fabuloso en los que nuestros mayores hubieran estado atendidos. Y estamos trabajando en el nuevo contrato de gestión de limpieza. Claro que sí, hay que mejorarlo, porque hoy en día Benicàssim tiene más bares, más comercios, más vecinos. Gracias a todos por estar cumpliendo también con los tiempos establecidos. Rubén Rodríguez, del Partido Socialista. Bien, desde el Partido Socialista consideramos que para mejorar todos estos servicios públicos, ¿no?, que estamos hablando, es fundamental llegar al objetivo de los 20.000 habitantes. Un objetivo que se ha dejado abandonado durante todos estos años. No hay un plan de empadronamiento real en el municipio. Desde el gobierno de Francesc Colomer, ¿no?, con la ayuda de las escuelas infantiles gratuitas y también el carnet Gendor, que se incentivó el empadronamiento en el municipio, no se ha vuelto a hacer nada al respecto. Desde el Partido Socialista consideramos eso básico para la mejora de todos esos servicios de nuestro pueblo. Para ello también vamos a cuidar al empadronado de Benicàssim con los bonos anuales de cultura, transporte, comercio y deporte. En tema educación, una oferta extraescolar de calidad para nuestros pequeños y pequeñas en horario no lectivo y también en temporada estival. Parques infantiles de calidad, tenemos que ser un referente en la provincia en parques infantiles lúdicos, educativos para nuestros pequeños y pequeñas, con sombras y también con baños públicos, que son cosas que reclaman, ¿no?, los vecinos y vecinas y usuarios de los parques. El mantenimiento de los colegios públicos para mayores, la apertura del CEAM, programas de juventud y mayores, un proyecto de una residencia pública para ellos. Necesitamos el refuerzo y la mejora de la limpieza en todo el municipio, es lo que ha comentado Paula, ¿no? Al final solo hay que pasear por Benicàssim para ver cómo está el pueblo, ¿no?, de sucio, y la dejadez y la falta de voluntad del gobierno municipal, que no actúa en esa medida cuando todo el mundo lo estamos diciendo. También la limpieza de solares, el plan de prevención de incendios local. Haremos una revisión y cubriremos las necesidades de dicho plan.
parques caninos por todo el municipio. Benicàssim tiene la peculiaridad que es un municipio muy grande y por tanto Benicàssim Sur Urbanizaciones nos hemos comprometido con ellos con un documento de compromiso a cumplir todo aquello que ellos nos han recalcado en las reuniones. Finaliza esta primera ronda Cristina Fernández de Ciudadanos. Gracias, Eva. Bueno, en nuestro programa apostamos por una sanidad que cuide de todos, con todos los recursos adecuados, la unidad de urgencias pediátricas y también otra de rayos X, que venimos reivindicando hace muchos años, y también un refuerzo de ambulancias, porque no puede ser que cuando cualquier ciudadano necesita una ambulancia tenga que venir de Castellón con el retraso que ello supone, que muchas veces unos pocos minutos pueden salvar una vida. En cuanto a los mayores, por supuesto, máxima prioridad a la apertura del CEAM, que entre unos y otros la casa está por barrer. Tenemos una propuesta de cohousing, que por cierto, mañana hacemos una charla a las 6:30 en la Plaza de la Constitución para el que quiera venir a informarse, que se trata de una modalidad de viviendas colaborativas para las personas mayores que no están para estar en una residencia, porque se encuentran bien, pero tampoco pueden estar con los familiares. Es una idea que viene del norte de Europa y que tiene mucho éxito y es una gran alternativa para las personas mayores y sobre todo para acabar con esa soledad no deseada. También una colaboración entre mayores y jóvenes. La experiencia de los mayores y la frescura y la vitalidad de los jóvenes tiene que venir en doble dirección. Unos tienen que aprender de los otros y los otros de los unos también. Y luego también la recuperación de los oficios artesanos para que no se pierdan nuestras tradiciones. En cuanto a Benicàssim Sur, pues lo que han dicho ya los compañeros, creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? El pavimento de las calles, mayor limpieza, más parques y jardines y sombras, y en cuanto a las urbanizaciones, pues lo mismo, alumbrado público, la seguridad, la garita de la policía que tenga más tiempo de vigilancia y más horarios, y el mantenimiento general de parques y jardines. También un acceso de emergencia, porque si ocurre un incendio, ahora mismo solamente tienen una salida y eso es un embudo que puede ser muy peligroso si ocurriera, que esperemos que no. Bueno, y para todo esto, nuestra reivindicada aplicación de incidencias, donde cada vecino puede informar al ayuntamiento de todos los desperfectos que se encuentren en la vía pública. Gracias, Cristina. Pasamos al segundo turno de intervención de 1 minuto. Empieza José Luis Caballero de Vox. Sí, me había quedado con un par de cosas más por decir. Primero, respecto a las playas. Las playas están bastante limpias, pero nos falta la limpieza de las aguas. Existen unos métodos que son mediante unas embarcaciones que recogen los residuos flotantes y los sumergidos. Entonces, nosotros contrataríamos ese tipo de suministro. Y respecto a las urbanizaciones, también hemos estado en contacto con ellos y ya nos han hablado que necesitaban un pipicán, más banquitos, más papeleras y terminar el carril bici que no se ha podido terminar. Son todo cosas económicas y muy fáciles de solucionar. Muy bien. Luis Lara, de Podem. Sí. Muchas gracias de nuevo. Pues sí, nos quedaban un par de puntos que los compañeros también los han resumido más o menos. Estamos casi todos de acuerdo con eso. En la zona de playa para mascotas, sí, la moción se aprobó hace más de 4 años, creo recordar, y se puso una playa para mascotas durante todo el año, pero que se acota en tiempo. O sea, no es para todo el año, se acota en tiempo y nosotros lo que pedíamos era una zona delimitada para que fuera permanente. Que está aprobado en la comisión y se aprobó en pleno, debería de cumplirse, que no se ha cumplido esa petición. Todas las propuestas de la zona sur, zona de urbanizaciones y demás, estuvimos reunidos con ellos en varias ocasiones y siempre decimos lo mismo. No solamente es competencia de municipal, también tenemos que tener competencia, tenemos que pedir a la Confederación Hidrográfica que nos eche una manita a limpiar barrancos y a Diputación para el tema del desierto de Las Palmas. En cuanto al medio ambiente, bueno, nosotros hemos visto que en algunos países europeos tenemos... Bueno, no puedo completarlo, gracias. Paula Mateos, de Compromís. Bueno, més propostes que fa Compromís per a millorar Benicàssim. Nosaltres volem fer un pla d'ombres. Sabeu que estem abocats a altes temperatures, ho estem veient,
I necessitem zones verdes, perquè s'ha demostrat que les zones verdes poden baixar fins a 10 graus la temperatura. Necessitem espais més agradables per a conviure i hem de naturalitzar els nostres espais de convivència. Necessitem més verd i menys formigó a les nostres places, als carrers i sobretot als centres educatius. Vivim enmig d'un paradís entre el mar i la muntanya. Per això proposem crear una anella verda, amb sendes urbanes que connecten tot el municipi. Vos imagineu poder passejar pel poble en qualsevol època sense tindre mosquetorrar de calor, en sombra, un passeig agradable? Es pot fer, jo sí que m'ho imagine. A més, com a Pla Balena Futur, donarem valor a l'aiguamoll protegit del Quadre de Santiago, fent-lo Parc Natural Municipal. Això el convertirà en un atractiu turístic per a tot l'any, a més d'un lloc alternatiu i natural per a poder disfrutar amb les famílies. Susana Marqués, del Partido Popular. Gracias. Miren, tener una ciudad amable, todos la ansiamos, tener una ciudad amable para vivir, dotarla de servicios suficientes, pero esto es cosa de todos, es cosa del ayuntamiento y es cosa de las inversiones que vienen de otras administraciones para que inviertan en Benicàssim, sobre todo apartando ideologías. Y les puedo asegurar que en los últimos años ha habido mucho de ideología y de poca inversión en Benicàssim. Se nos ha ninguneado bastante y pensamos que los servicios esenciales van dirigidos a las personas y que las administraciones debemos de trabajar todos unidos entre ellos. Respecto al tema que estábamos hablando de la gestión de residuos, saben que estamos trabajando en la contratación de un nuevo servicio que incluya todas las cláusulas medioambientales que se exigen ahora en materia medioambiental y directrices que vienen marcados desde la Unión Europea, para ajustarlo precisamente a la realidad de un Benicàssim que no solo crece en número de ciudadanos, como les estaba diciendo antes, sino también en bares, en restaurantes, en comercios, que genera muchos residuos, pero que sepan todos que la mejor limpieza empieza por la concienciación. Rubén Rodríguez, del Partido Socialista. Bien, referente a la inversión que comenta la señora Marqués, la alcaldesa, yo quiero comentar la pérdida, ¿no?, que ha tenido Benicàssim con los fondos europeos. Hemos dejado pasar un tren fundamental para el desarrollo de nuestro municipio en servicios, que es el tema que estamos comentando, y sobre todo en el desarrollo social de Benicàssim. Siempre que yo veo en las noticias, ¿no?, que tanto pueblos vecinos como Oropesa o Castelló han recibido 8 o 80 millones de euros, yo siempre me pregunto, ¿y Benicàssim qué pasa? ¿Cuándo? Pero claro, es que sin un proyecto claro de ciudad, ¿no?, de una ciudad hacia un futuro, es muy difícil buscar inversión. Inversión que es tan necesaria en nuestro pueblo. Inversión que da igual el color que sea, el que esté en la administración. Hay que ir a buscarlo. Por el bien de nuestros vecinos y vecinos, Susana. Les hace falta a Benicàssim, le hace falta crecer. Por ellos, piensa en ellos. Un segundo, Susana, ¿vale? Finalizamos con Cristina Fernández y damos paso a Susana Marqués. Gracias. Bueno, pues como en todo lo demás, Benicàssim debe ser una ciudad adaptada al siglo XXI y ello pasa sin duda por incluir a nuestras mascotas en las políticas públicas. Ya en el primer año que Ciudadanos entró en el ayuntamiento logramos abrir un parque de esparcimiento canino y luego también la posibilidad de que las mascotas recorran la playa es algo que, bueno, todos los sectores se están implicando, incluso los hoteles cada vez son más los que permiten en sus instalaciones las mascotas, ¿no? Es un valor añadido para escoger el turista que viene a Benicàssim, para escoger nuestro municipio como destino vacacional. En cuanto a medio ambiente, pues bueno, Ciudadanos ha realizado una gran labor desde la Concejalía de Nueva Creación, que creamos Desarrollo Sostenible, reconocida por otras instituciones, sobre todo en la educación de la protección al medio ambiente, con la creación también del Aula de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el primer plan de acción del clima y la energía sostenible de Benicàssim, con los riesgos y vulnerabilidades al cambio climático y, bueno, la sostenibilidad ha sido en sus... Gracias, Cristina. Por alusiones, Susana Marqués.
Sí, muchísimas gracias por alusiones al candidato del Partido Socialista. Yo aquí no estoy como alcaldesa, aquí estoy como candidata del Partido Popular en primer lugar, pero veo que tomó poca nota del último debate en el que acudimos, porque ya le recordé y le demostré que en Benicàssim acababan de llegar 4 millones de euros de los fondos europeos, con lo cual no diga usted que Benicàssim no ha recibido dinero de los fondos europeos, porque los ha recibido para sostenibilidad, los ha recibido para digitalización y los ha recibido para la gestión de residuos que vamos a incorporar en el nuevo contrato. Gracias. Paula Mateos también ha pedido la palabra. Bueno, anem a parlar del CEAM, perquè pareix que el CEAM no estigui obert és culpa de Compromís. Doncs anem a aclarar conceptes. Nosaltres vam demanar, perquè se'ns ha acusat molt a Compromís de que no està obert el CEAM per culpa de Compromís, que ens passaren els informes de la situació del CEAM a l'Ajuntament. Sorpresa nostra, no es van passar res, per tant el nostre grup parlamentari va sol·licitar a les Corts l'informe per a saber quina era la situació. Resulta que quan se van demanar les competències va haver un informe desfavorable. El 21 de gener de 2022 se va emitir un informe desfavorable perquè l'Ajuntament havia presentat uns pressupostos on faltaven moltíssimes coses. Per a que vos feu una idea, el CEAM té 80 places i per llei té que haver un silló per a cada persona, perquè igual les persones se volen sentar totes a la vegada. L'Ajuntament va pressupostar 37 butaques en lloc de 80, 37. La conselleria els va dir que subsanaren estos pressupostos i tenien 10 dies. I sabeu quan van tardar en subsanar-los? 8 mesos. 8 mesos. Van sol·licitar una reunió a la consellera per mail, es va donar una cita i van contestar un altre mail dient que és que tenien un viatge, que tenien que canviar la reunió de fetxa i ja no han sol·licitat una altra reunió. Però, clar, la culpa de que no estigui obert és de conselleria. Voy a dar como algo excepcional otra vez la palabra a Susana Márquez, porque es cierto que no sé si estaba claro que eran alusiones también para Paula Mateos, ¿vale? Finalizamos con ella y ya está. ¿No? Bueno, yo simplemente... Algo muy breve. Y luego un breve apunte de Rubén Rodríguez, que también quiere decir un breve apunte. Terminamos. Eva, gracias. No quiero hablar, simplemente que como moderadora te pediría un poco de respeto, por favor. El tiempo de alusiones es para alusiones y no para hacer exposiciones de puntos. Gracias. Vale. Un último apunte muy breve de Rubén Rodríguez, ¿vale? Y finalizamos, ¿vale? Porque es cierto que las alusiones creo que han sido directamente hacia Susana Márquez en este tema. Bien, referente a lo que ha comentado de la inversión, yo esta mañana he estado junto a Amparo Marco, la alcaldesa de Castellón, en Camí de la Raya. Solo hay que ver 2023, el lado del Camí de la Raya, y 2011, los avances de Benicàssim. Pasamos al segundo tema de este primer bloque del debate bajo el título Turismo y Economía. ¿Qué ideas tienen para impulsar el comercio local, la hostelería y el turismo en general? ¿Qué acciones van a tomar para lograr una mayor desestacionalización? Por otro lado, ¿qué política económica quieren llevar en el ayuntamiento? ¿Qué sueldos se van a poner? Son libres de priorizar su tiempo como deseen. Empezamos con una primera ronda de 2 minutos con Paula Mateos de Compromís. Bé, què proposem des de Compromís per enfortir el comerç local del nostre municipi? Proposem crear un pla estratègic econòmic perquè nosaltres apostem pels comerços de proximitat. El comerç local s'està deteriorant, això és un fet. Hem de fer un diagnòstic de què està passant i com solucionar-lo. Per supost, involucrant al propi comerç, a la Universitat de Castelló i a la Vora per a conèixer la situació real i les possibles solucions. També pensem que una manera d'incentivar el comerç local és la creació d'aquest bus circular, un bus que connecte totes i cadascuna de les parts del municipi, que siga sostenible, que facilite la mobilitat. La gent necessita moure's i necessita aquest bus circular. A més, sabem que el motor o un dels motors principals econòmicament és el turisme en el nostre poble, però el model actual està caducat i no podem viure només del turisme. Per això creiem que és de vital importància apostar per la formació professional en noves tecnologies. La formació és fonamental. Crear un districte industrial on poder atraure empreses emergents i de la mateixa manera hem d'apostar per els idiomes. Som una ciutat oberta, internacional i necessitem garantir que la gent del nostre poble pugui aprendre idiomes ací, al seu poble. Jo he viscut en Irlanda, he viscut en Itàlia, parlo 4 idiomes i sé quantes portes et pot obrir el simple fet de poder-te comunicar.
Per això, i per a que les nostres empreses puguen garantir una millora dels seus serveis, nosaltres lluitarem per aconseguir que l'Escola Oficial d'Idiomes tinga una seu ací, en Benicàssim. I per últim, m'agradaria parlar de l'hostaleria, bars, restaurants, cafeteries. Són un altre dels motors econòmics del nostre municipi, això és una realitat. De fet, alguns dels nostres companys de la llista estan vinculats a l'hostaleria. I per això pensem que hem de trobar l'equilibri entre el dret a guanyar-se la vida i el dret a poder descansar. El dret de poder prendre alguna cosa en una terrassa i el dret de poder passejar tranquil·lament per les places i ceres del nostre carrer sense tindre que tropeçar-te en les cadires. Per això hem de revisar les ordenances municipals, les hem d'actualitzar i sobretot les hem de fer complir. José Luis Caballero, de Vox. El turismo. El turismo es nuestra principal industria, no nos quepa ninguna duda. Pueden haber otras muchas que se pueden añadir, pero en este momento tenemos esta y es la que todavía tenemos que seguir explotando. Tenemos que conseguir un turismo que sea de familiar y de calidad, un turismo que dure todo el año, un turismo que venga todo el año y un turismo que además viva todo el año. En nuestro equipo disponemos también de profesionales que están muy especializados en el tema del turismo deportivo. Procuraremos estar en todos los foros nacionales, internacionales, locales, bueno, provinciales, de todas partes donde podamos conseguir la atracción de grandes pruebas a nuestra ciudad. Procuraremos tener entrenamientos, concentraciones, campeonatos autonómicos, nacionales, pero de muchas actividades, fútbol, baloncesto, triatlón, gimnasia, artes marciales, natación, pesca, vela ligera. Y todas ellas, estas actividades, para quien no lo sepa, pues son, además de ser atractivas, son muy rentables, mucho más rentables de lo que la gente imagina. Pero para poder hacer eso, pues necesitamos unas instalaciones acordes a lo que estamos solicitando. No podemos tener las instalaciones que tenemos actualmente, que aunque están muy bien, son muy bonitas, pero son pequeñas para hacer este tipo de eventos. Entonces, nuestra propuesta estrella es hacer un polideportivo nuevo municipal, un polideportivo que se ubicaría en los solares del velódromo, que está sin uso. Ahí hay espacio suficiente para hacer un polideportivo en unas condiciones idóneas, también para hacer gimnasia rítmica, artística. En los alrededores se puede hacer triatlón y artes marciales, que también se pone aquí. Entonces nosotros pondremos mucho conocimiento, mucha ilusión y mucho trabajo, como dice Quique Mulet, pico y pala. Rubén Rodríguez, sí, del Partido Socialista. Sí, seguimos en turismo y economía. Turismo y economía. Sí, para hablar de comercio local, hostelería, turismo en general, desestacionalización, economía, sueldos. ¿Por dónde quieres empezar? Que me había desorientado. Bien, pues bueno, la economía local, pues la falta de presupuesto, volvemos un poco a la inestabilidad política, ¿no?, que ha generado todos estos años. Falta un futuro económico y turístico para nuestro pueblo. Desde el Partido Socialista consideramos que es fundamental la dinamización de todo el municipio, una programación turística, cultural y deportiva los 365 días al año. Referente al turismo, esta programación turística, vamos a ir a ferias internacionales, a que se conozca nuestro municipio. Tenemos que ir más allá, tenemos que volver a reactivar esa marca que hemos perdido, ¿no? Éramos una marca nacional e internacional y ahora mismo Benicàssim, os pregunto, ¿qué es Benicàssim ahora mismo? ¿No? Antes, con gobiernos de progreso, se puso a Benicàssim en el mapa internacional, ¿no? Éramos conocidos allá donde íbamos. Paula, que ha vivido fuera, seguramente decía que era de Benicàssim y es conocido. Yo también he estado fuera, Benicàssim era conocido. Y eso es un valor que hemos perdido durante todos estos años, ¿no? Hay que hacer políticas pensadas en el turismo, un turismo estable, de calidad, respetando la tranquilidad tan característica de nuestro municipio. Hablar de dinamizar, no estamos hablando de fiestas, música, hay muchísimas formas de dinamizar todo el municipio, ¿no? Y eso es a lo que venimos enfocados, con parques infantiles de calidad, reactivando el patrimonio social, cultural y medioambiental de nuestro municipio. Tenemos un paraje natural desaprovechado, hay que potenciarlo, ponerlo en valor y darlo a conocer en estas ferias internacionales, con un turismo sostenible, estable y que genere oportunidades en nuestro Benicàssim que tanta falta le hace.
Vale, es referente al comercio. Vamos a apostar por invernaderos de empresas tecnológicas. Necesitamos estar a la vanguardia y esto también nos va a llevar a generar puestos de trabajo que en nuestro municipio tanta falta hacen, y hay que ir a por empleo, hay que fomentar el empleo en nuestro pueblo. Cristina Fernández, de Ciudadanos. Gracias. Bueno, cuando hablamos de la economía municipal, indudablemente estamos hablando de turismo y también de hostelería. Sin duda, pues el principal motor económico de Benicàssim. Y para que la economía crezca, pues debemos apostar por ese turismo de calidad, sostenible y, sobre todo, apoyar a los empresarios del sector. Ya lo hicimos en pandemia, cuando suprimimos las tasas de la ocupación de vía pública, de las terrazas, con las ayudas económicas también para que no tuvieran que cerrar sus locales, sobre todo pues los empresarios más pequeños, ¿no? Y más tarde pues también modificamos la ordenanza para que no tuvieran que pagar una doble tasa para la realización de espectáculos en la vía pública. Nosotros hemos estado, estaremos siempre al lado de los hosteleros de nuestro municipio, que cada vez se esfuerzan más en brindar una oferta gastronómica de primer nivel, hoy día reconocida por el gran público y una oferta para todos los bolsillos y que está, la verdad, en boca de todo el mundo por su calidad. Benicàssim como referente del turismo de calidad y de excelencia, pues esto es bueno para los vecinos y para los empresarios, que a su vez crean empleo. En turismo, Gobernando Ciudadanos, hemos recogido de la mano del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, el reconocimiento al primer municipio en la provincia turístico por excelencia, y eso es gracias a cumplir una serie de requisitos que, por cierto, cada vez son más difíciles y más ambiciosos. Y bueno, pues también aprovecho para agradecer la labor de los técnicos del departamento. Y bueno, tenemos una asignatura pendiente que venimos advirtiendo hace años, cuya tendencia es que vaya a un aumento, y es la falta de plazas de parking. Para eso, nuestra propuesta de un smart parking, un parking inteligente en la zona del Boulevard, recuperando así un proyecto que ya realizó en su día Francesc Colomer, con plazas de parking subterráneas y una gran zona verde peatonal en superficie, que supongo que hablaremos más tarde en movilidad. Conexión con el aeropuerto, importante para facilitarle al turista que venga de vacaciones todo hecho, es decir, llave en mano para el turista que quiere que se lo demos todo en un pack y que se lo demos para que tenga la experiencia sea inolvidable en Benicàssim. Susana Marqués, del Partido Popular. Gracias. Para que una ciudad atraiga inversión y genere oportunidades para todos y para todas, hay que cuidar a los empresarios y ir de la mano de ellos, porque son quienes mueven la economía de muchas familias aquí en Benicàssim a través de la generación de puestos de trabajo. El tejido hotelero, hostelero, de restauración, de servicios, junto con el comercio, son el principal motor económico de Benicàssim y, como digo, generadores de empleo. En los últimos años hemos visto cómo, gracias a empresarios valientes, nuevos negocios han abierto sus puertas en Benicàssim. Tenemos una restauración de calidad y hemos crecido también en los últimos años en plaza hoteleras. Con la creación de los planes de formación y reciclaje profesional, proponemos adaptar los itinerarios a las necesidades y demandas del mercado laboral para que los hosteleros tengan cubierta esa mano de obra tan necesaria como es en la hostelería. Y lo que sí que tenemos claro desde el Partido Popular, y lo decimos alto y claro, es que no vamos a imponer la tasa turística, ese nuevo impuesto que nos quiere imponer Ximo Puig y Compromís y que grava las pernoctaciones en hoteles y campings. No vamos a imponer la tasa turística. Si hablamos de turismo, tenemos que hablar también de playas, unas playas que cuidamos durante todo el año. Por ello, vamos a seguir reivindicando al Ministerio que ejecute de una vez por todas ese plan de regresión de nuestras playas, ese plan del litoral y de protección, porque no queremos ver cómo desaparece la playa del Heliópolis de Benicàssim en cada temporal. Hablar de turismo también es hablar de desestacionalización. En los últimos años hemos puesto de manifiesto cómo sabemos dinamizar Benicàssim en temporada baja gracias a esos festivales urbanos, esos festivales de calle como el flamenco, como el blues, que atraen a miles y miles de personas en temporada baja, y vamos a trabajar por un nuevo festival. Proponemos un festival de teatro en la calle, Benicàssim Escena, en temporada baja para contribuir a dinamizar el tejido asociativo y local de Benicàssim. Muchísimas gracias. Finaliza esta ronda Luis Lara, de Podem. Sí, muchas gracias. Pues sí, el turismo es el principal motor económico de este municipio y en gran medida lo que se necesita para tener un turismo de calidad y que a la que venga gente es lugar para aparcamiento
que ahora mismo carecemos de él en bastantes zonas del municipio. Yo, como concejal de la oposición, ya he solicitado varias veces que se realicen estudios, cosa que aún no se ha realizado, creo recordar. Hay que desestacionalizar el tema de los festivales urgentemente. Tenemos no solamente que hacer festivales de música, podemos hacer festivales de cine, de teatro, como ha dicho Susana, pueden ser ferias medievales, festivales de grupos locales, por ejemplo, empezar a llamar al talento joven y local que tenemos por aquí, por Castellón. Se están haciendo varios conciertos los fines de semana en Castellón de grupos locales y tiene bastante buena acogida. Entonces, nosotros lo vemos bastante viable el que se pueda realizar de esa manera. En cuanto al tema de... A ver, que me perdí un poco. Sí, acciones para el comercio local, la hostelería, Sí. Economía municipal. Para el comercio local, lo que tenemos pensado es poner en valor también el tema de kilómetro cero, economía circular, etcétera, ¿no? Todas esas partes que tienen gran valor, que actualmente el municipio carece de todo el tema de pegatina de kilómetro cero, gente que quiera trabajar con agricultores locales, etcétera, ¿no? ¿Queda tiempo? Sí, vale, puedo seguir. Y todo ello sería para dinamizar un poco más y un espacio para trabajar, o sea, un espacio o un nuevo polígono industrial en la zona donde está ahora mismo Jovelsa y trabajar conjuntamente con el CEI y con la Cámara de Comercio para empezar a ver si se puede llegar a acuerdos para nuevos tipos de empresa o viveros de empresa, como se ha comentado anteriormente, aquí en el municipio para generar puestos de empleo. Muchas gracias. Pasamos al segundo turno de intervención con 1 minuto por candidato. Los lectores nos han pedido que les preguntemos por los sueldos. Quieren saber si se los van a subir, se los van a bajar, los van a mantener. Así que si, por favor, pueden esclarecer este tema en esta segunda ronda, que no han hecho mención. Empieza Paula Mateos, de Compromís. Empiezo yo. Bueno, yo cuento ràpidament el que iba a contar i ho aclaramos. Des de Compromís pensem, com he dit abans, que el turisme és un dels motors econòmics, però tenim un model caducat i hem de desestacionalitzar aquest turisme, però l'hem de desestacionalitzar de veritat. No podem treballar 2 mesos en activitat frenètica i estar parats la resta de l'any. Volem desestacionalitzar-lo. I com ho podem fer? Apostant per l'esport i la natura. Però per això necessitem tindre instal·lacions en condicions i no les instal·lacions esportives que tenim ara. I estem parlant de crear nous festivals i dels milers de persones que venen. I què ha passat en el Festival Formigues? Un festival musical, familiar, que es feia en maig, desestacionalitzat, que portava gent de totes les parts de l'estat espanyol. I on està? Desaparegut per la mala gestió de l'Ajuntament de Benicàssim. Necessitem regular el turisme d'autocaravanes, no servís el todo vale. Així n'hi ha empresaris que també volen treballar. Necessitem apostar per la cultura com la base d'un turisme de qualitat, teatre al carrer, festivals de curtmetratges literaris, de música Se agota el mediterrània. tiempo, Paula, y no hemos aclarado el tema de los Bueno, sueldos. el tema de los sueldos. La veritat és que... Bueno, ho sent molt. Continuamos con José Luis Caballero, de Vox. Bueno, yo me había quedado todavía por decir un poquito más de lo que estaba hablando del deporte. Pero claro, ya lo han dicho también todos mis compañeros, la desestacionalización de los campeonatos y la temporada deportiva pues nos lleva a que se mantengan abiertos los comercios y la hostelería durante todo el año. Lo que sí que no he dicho antes es que nosotros habíamos pensado también en hacer una escuela de vela ligera municipal. Y además de la escuela de vela municipal, pues todo lo que son las actividades de mar y de playa. También los de montaña. Fomentaríamos también campeonatos de carreras por la montaña y otro tipo de actividades. Respecto a los sueldos, no me puedo meter en ese tema porque como yo no he estado, ni he preguntado lo que cobraba un político. Lo siento. Vale, lo entendemos. Rubén Rodríguez, del Partido Socialista. Bien, referente a que como los compañeros están comentando el tema del parking, voy a volver a reincidir en los fondos europeos. El proyecto Boulevard que ha comentado Cristina ya podría ser una realidad. Era un proyecto que ya solo había que ir a Europa a presentarlo y podría estar ya iniciado porque es por tres sectores. Seguramente, señora Márquez, el sector 1 podría estar ya en desarrollo. Referente a... Vale, también vamos a fomentar un plan de diversidad e inclusión en el municipio.
un plan donde todos y todas estemos representados y nos sintamos cómodos, a gustos en nuestro municipio. La cultura, como he comentado antes, está dentro de la programación 365, cultura, deporte y turismo. Recordamos la pregunta que hemos hecho. Gracias, señora Marqués, por nombrar la cultura en esta campaña. Es la primera vez que lo hace, se lo agradezco mucho. El tema de los sueldos también no es la primera vez es la primera vez que estoy aquí, y haremos una revisión y seguramente habrá una bajada de sueldo. Cristina Fernández, de Ciudadanos. Bueno, pues ya que nadie habla de los sueldos, voy a hablar yo y así no me quedaré sin tiempo. Bueno, es verdad que si queremos buenos profesionales, no solo en política, en cualquier sector, ¿no? que el salario que perciban tiene que estar acorde a sus responsabilidades y deben ser suficientes, por lo menos que pueda comer el político, ya que estamos 24/7, 365 días al año, pero eso como en cualquier otra profesión. Quería aclararte un momentito, Rubén, porque respecto a las ferias internacionales, nosotros vamos a Fitur, que es una de las más importantes de todo el mundo y que tenemos la suerte de que está en Madrid, entonces los gastos son menores. Sí que es verdad que para ir a otras ferias, bueno, normalmente va desde Diputación, porque es quien representa a todos los municipios y hay muchos de ellos que no se pueden costear, porque la verdad que es un gasto grande. Entonces suele ir Diputación en nombre de toda la provincia, llevando pues todos los productos que cada municipio. Ojalá pudiéramos tener tanto dinero para ir a todas las ferias, pero bueno, que la de Fitur es muy importante y muy reconocida internacionalmente. Susana Marqués, del Partido Popular. Sí, yo quería contestarle al candidato, del Partido Socialista, que el desconocimiento de algunos temas municipales pues le hace hablar como habla, ¿no? Con desconocimiento total y absoluto, concretamente cuando habla del proyecto del Boulevard Central. Supongo que será por falta de conocimiento, pero ya tendrá usted tiempo de aprender, de verdad. Y si no, le ayudaremos. Miren, hablando de turismo, escuchándoles a ustedes, a veces realmente no sé en qué ciudad viven, porque denostan la ciudad donde viven. Y hoy mismo, mientras ustedes están denostando la ciudad donde viven, hoy mismo lo pueden consultar, si tienen a mano un teléfono móvil, a través de Twitter. Turismo de España, dependiente del Ministerio de Turismo, nada sospechoso de que sea del Partido Popular, porque depende del Ministerio de Turismo, está poniendo en valor Benicàssim y sus festivales. Con lo cual creo que sería un buen ejercicio que ustedes en este momento consultaran y vieran cómo es realidad. Y en el tema de los sueldos, pues a mí sí que me gustaría primero que no ganen, ¿no? Le dejamos 10 segundos y también se los dejaré a Paula Mateos. También se los dejaré a Paula Mateos, que lo tenía en la cabeza porque no ha podido hacer el apunte que quería hacer. Entonces, si les parece bien a todos, vamos a escucharles. ¿Sí? ¿No quieren aprovecharlos? Yo creo que es un tema interesante para escuchar, ¿no? Sí, venga, Susana. Pues preguntaba uno de los candidatos que no sabía lo que se cobraba en el ayuntamiento. Yo sí que le puedo decir lo que cobra la alcaldesa, que son 100 euros menos que cualquier portavoz en el grupo de la oposición, gracias a una política de desgaste, de bajada de sueldos, que no puedo hablar más porque el tema está judicializado. Gracias. Sí, Paula. Vale, pues en el tema de los sueldos, y lo sabrán todas les persones que treballen en la empresa privada, quan no se fa una faena en una empresa privada, pues te'n vas al carrer o te vais en el sueldo. S'han revisat els sueldos i està en tema judicial perquè en Benicàssim porten 2 anys sense pressupost i això és que no s'ha fet la faena i quan no se fa la faena n'hi ha que revisar el que se cobre perquè en l'empresa privada i si no se fa i si no hauria de fer-se també per als polítics. Faltaba por intervenir en esta ronda Luis Lara, de Podem. Sí, buenas. Después del rifirrafe de los sueldos, yo sí que puedo hablar de sueldos tranquilamente, pero tampoco me preocupa, ¿sabes?, el hablar del sueldo. Lo que marque la Federación de Municipios y Provincias, y como máximo yo pondría 3 salarios mínimos interprofesionales y punto, para el candidato o alcalde. O sea, esa es mi opinión personal. En cuanto a lo que estábamos hablando antes de medidas que podíamos hacer para desestacionalizar algunas cosas, también se puede promocionar el deporte, que bien decía
José Luis, que hay que promocionarlo, pero nosotros hemos conseguido en esta legislatura y en la anterior aprobar la moción para que se realizara el nuevo skatepark que se hizo, ¿no? Con eso hace falta también más espacios de deportes en la zona de la avenida Ferrocarril, hay que dinamizar toda esa zona con el campo de fútbol que está allí, el rocódromo, toda esa parte hay que dinamizarla y hay que hacer que los jóvenes la empleen y se pueda desarrollar otros tipos de deportes, podría ser otros tipos de campeonatos, hay que atraer a esos deportes y esos deportistas, como podían ser los triatlones en la playa, por ejemplo. Gracias. Terminamos este primer bloque del debate. Vamos a hacer un descanso muy breve de 5 minutos y volvemos para seguir con la segunda parte. Muchas gracias. Retomamos el debate político con los candidatos a la alcaldía por el PP, PSPB, Ciudadanos, Compromís, Podem y Vox, pasando al segundo bloque con un primer tema sobre movilidad, urbanismo y vivienda. En este apartado, según nos han trasladado los lectores, esperamos conocer sus iniciativas en materia de transporte público, como puede ser ese autobús urbano pendiente que nos reclaman, la mejora de las conexiones con la estación de tren, hospitales, la universidad o el aeropuerto, proyectos de nuevas carreteras para reducir los atascos en verano. En cuanto al carril bici, también nos piden que les preguntemos por qué solución plantean para la ruta de las villas, para poder continuar desde el Torreón hasta el Boramar por el paseo junto al mar hasta la Vía Verde. Pueden hablarnos también de futuros edificios, infraestructuras y proyectos y qué medidas proponen para dar solución al problema de la vivienda en Benicàssim, que es inaccesible para muchas familias, especialmente para los jóvenes, tanto en compra como en alquiler, con precios muy altos y un incremento del alquiler estacional o turístico que hace que cada vez sea más difícil encontrar piso para todo el año. Arranca esta vez la primera ronda de 2 minutos. Luis Lara, de Podem. Sí, buenas de nuevo. Retomamos un tema bastante espinoso en los últimos años y en los últimos tiempos lo venimos diciendo desde Podemos bastante. No hay vivienda en Benicàssim, no hay suelo disponible prácticamente y el poco que había se ha adquirido para vivienda unifamiliar con piscina en su mayor parte. El ayuntamiento debía haberse aprovisionado algunos terrenos para hacer vivienda de protección oficial como mínimo, ya no hacer solamente vivienda social o vivienda pública, sino para reservar bastante trozo para hacer vivienda de protección oficial, para que todos los benicenses, hijos de los benicenses que tenemos unos sueldos normalitos, pudiéramos acceder a una vivienda y seguir viviendo en el pueblo donde nos hemos criado, cosa que no es así en este momento, desgraciadamente. El tema de los alquileres que están desorbitados, había que tener un control sobre esos alquileres, por lo menos que cumplieran la ley. Si usted realiza un contrato de 1 año, que se cumpla el contrato de 1 año, que no sea de octubre a junio. Y si no, y usted quiere tener una vivienda en propiedad y alquilarla como alquiler turístico o alquiler vacacional, está en su derecho, pero pase por registrarla en el registro de viviendas turísticas o vacacionales. Eso en cuanto a vivienda. En cuanto a movilidad, proponemos un autobús circular, lo hemos propuesto, lo ha propuesto también Compromís, lo ha propuesto el PSOE, pero con la característica de que nosotros los servicios públicos, como su nombre indica, no solamente que sean para todo el público, sino que sean gestionados desde la administración pública, básicamente. Para nosotros creemos que es la mayor parte, o una de las mejores gestiones que hay es la pública, porque la gestión privada requiere de unos beneficios al final de toda la historia. Una empresa se monta para generar unos beneficios y dar un servicio. De momento, eso es todo. Gracias. Paula Mateos, de Compromís. Sí, estem d'acord en Lluís en moltes coses. Necessitem un bus circular que connecte a totes les parts de Benicàssim i que siga un sol poble, que puguem anar al mercat, que puguem anar a sopar els caps de setmana i tornar a casa sense tindre que preocupar-nos per aparcar, perquè així serem realment sostenibles. I que tingui una gestió municipal fonamental i es pot fer. Necessitem millorar aquesta estació de tren, que també s'hauria de connectar en el bus circular. No podem donar la benvinguda als visitants que venen a Benicàssim a un lloc sense llum, ple de brosses i sense serveis.
Hem de ser competitius, no ho estem sent. Necessitem un bus llançadora fins a l'aeroport. Venen molts turistes des de l'aeroport i altres municipis al nostre voltant sí que ho estan fent, sí que connecten el municipi amb l'aeroport i nosaltres ens estem quedant enrere. Necessitem una connexió Benicàssim-Castelló directa i ràpida. No pot ser que en 2023 tinguem els mateixos problemes que tenia jo quan tenia 20 anys i estudiava la carrera a la Universitat de Castelló per anar a Castelló, que me costava 2 hores, i seguim igual. No ha canviat res en 20 anys. I això ho té que fer l'Ajuntament. El carril bici és una prioritat, connectar les urbanitzacions de muntanya a través d'una passarel·la que connecte les urbanitzacions en la zona sud. Actualment és un perill aquesta zona, no n'hi ha connexió ni per a peatons ni per a bicicletes. I els xiquets tenen que pujar, baixar, la gent s'han de manejar. Necessitem infraestructures i projectes de qualitat. Nosaltres volem transformar i adequar el recinte de concerts de Benicàssim, els terrenys dels concerts. Necessitem consolidar-ho com a un espai municipal i referent, cultural, oci, esport i per a tot l'any, perquè tots i totes mereixem poder disfrutar d'aquest espai. I necessitem reestructurar l'edifici Castanyo. Allí podem fer un gimnàs i podem fer espai per a les associacions culturals i esportives que no tenen espais per a reunir-se, per a exercir les seues activitats. I aquest edifici se pot cuidar i allí tenim l'espai. Susana Márquez, del Partido Popular. Gracias. Invertir en movilidad es invertir indudablemente en mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. A diario, muchos de ellos necesitan trasladarse a poblaciones vecinas para ir a trabajar o incluso desplazarse también al centro del casco antiguo de Benicàssim, y esto no puede suponer un problema para todos ellos, especialmente en los meses de verano cuando llegamos a quintuplicar nuestra población en número de habitantes. Por eso somos conscientes de que hay que abordar el tema de la movilidad desde 3 puntos fundamentales: las infraestructuras de conexión y de vertebración de todo nuestro territorio, la creación de nuevas zonas de estacionamiento tan necesarias y también el fomento del transporte colectivo y de movilidad sostenible. En ese aspecto, en el año 2011 dimos por iniciada la prolongación de la CV 149, que estamos ya en su tercera fase de ejecución, que llegará en breve al casco antiguo de Benicàssim y que culminará con un gran parking central en el bulevar. Una alternativa segura y eficaz en estos momentos es que estamos proyectando también la puesta en marcha de un bus municipal por Benicàssim, un bus que se generará con energía limpia proveniente también de energía alternativa, porque pertenecemos a la red de ciudades por el clima y la biodiversidad y tenemos un compromiso medioambiental firmado en el Pacto de Alcaldías en Bruselas, y en ese sentido creemos que el autobús contribuirá a vertebrar todo nuestro municipio, playa, urbanizaciones, toda la zona sur, incluso hasta la estación de ferrocarril. Creo que es una decisión buena, muy demandada y que nos servirá también para aliviar esas zonas de estacionamiento tan necesarias en Benicàssim. El tema de la vivienda es algo que también nos ocupa y que nos preocupa y que no puede resultar siendo un problema para todos aquellos jóvenes benicenses que quieran emanciparse pero que quieran vivir en Benicàssim. Pensando en ellos y en la dificultad que tienen para acceder a su primera vivienda, gracias a la decisión valiente de la compra del edificio Castanyo, que los partidos de la oposición votaron en contra, vamos a posibilitar a través del plan Vive Benicàssim una veintena. José Luis Caballero, de Vox. Respecto a la movilidad, todo lo que han dicho todos mis compañeros anteriormente, estoy de acuerdo absolutamente con todas. Únicamente con Luis diferiría de una cosa que el otro día ya lo hablamos, pero no tiene tampoco demasiada importancia. En el tema del urbanismo, sí que en nuestro equipo hay 3 personas que están muy capacitadas para meterle mano un poco al plan general. Entonces nosotros revisaríamos con meticulosidad el plan general de urbanismo de Benicàssim para buscar zonas donde poder desarrollar, por una parte, pequeñas industrias no contaminantes, pero por otra parte también viviendas de protección oficial, que últimamente se hacen muy poquitas, y viviendas sociales. Bueno, respecto a lo de la movilidad, pues casi que voy a poner una nota de discrepancia, que igual a algunas personas no les parece bien, pero yo es que creo en la iniciativa privada. ¿Qué pasará con ese autobús local, municipal, que se mueve por aquí, el día que se estropee? ¿Tenemos otro de repuesto? ¿Y el día que se ponga enfermo el conductor?
tendremos también todo de repuesto. Y ahí lo dejo. Cristina Fernández, de Ciudadanos. Gracias. Bueno, como ya he dicho en mi primera intervención hablando de turismo, las plazas de parking, pero necesario también, además, para la gente que vive aquí todo el año o que vive en las zonas más alejadas, como puede ser la playa o las urbanizaciones, y vienen aquí a comprar o simplemente a disfrutar del ocio y de la oferta gastronómica. Tenemos una propuesta con una bolsa de viviendas para aquellos apartamentos que quedan vacíos durante el invierno, durante el periodo lectivo, para que los jóvenes que vayan a la universidad puedan disponer mediante un alquiler asequible. Para ello, claro, necesitamos un autobús. No pueden venir aquí a vivir si no les facilitamos las comunicaciones. También el edificio de las asociaciones, de las dependencias administrativas y de la policía local. Es imprescindible. En el ayuntamiento ya no cabe ni una aguja. O sea, están hacinados literalmente, y es necesario dar espacio también para que trabajen a gusto. En cuanto a las dependencias de la policía local, pues, ¿qué les voy a decir? Una ubicación provisional, decían, cuando se les llevó a la antigua estación, y bueno, lo provisional se ha convertido en más de 20 años. Además, la verdad que está en unas condiciones casi infrahumanas y con un montón de carencias indispensables para nuestra seguridad. También respecto a las viviendas sociales, precio elevado en Benicàssim, porque resulta que todo el mundo quiere venir aquí a vivir. Esa es la suerte que tenemos, pero debemos de facilitarle el acceso, sobre todo a los grupos vulnerables, como pueden ser los jóvenes, para que puedan emanciparse y tener una vivienda, pues, con un alquiler digno en el municipio donde han nacido. Luego la CV 149, una promesa que llevábamos en nuestro programa y que el ejecutarla fue un requisito indispensable para apoyar un gobierno. Ahora falta terminarla. La mejora del apeadero, también, por lo menos de su entorno, ¿no? Que parece que sea un apeadero fantasma y no es la mejor carta de presentación, que es la primera impresión es la que cuenta cuando alguien llega, que baja del tren a nuestro municipio, y la verdad que no hace justicia a las maravillas que luego descubren en él. En cuanto al acceso norte de la Nacional 340, pues más de lo mismo. Rubén Rodríguez, del Partido Socialista. Bien, desde el Partido Socialista, desde que nos pusimos manos a la obra con el programa electoral, teníamos muy claro cuál era el principal problema de nuestro pueblo, que es el acceso a la vivienda, ¿no? Un acceso muy complicado para nuestros jóvenes, nuestras familias, pero también para nuestros mayores. Al final, yo, de toda mi gente conocida, muy poca gente, por desgracia, no vive en Benicàssim cuando queremos vivir en nuestro pueblo. Entonces, hay que ir a que os quedéis en Benicàssim. Y entonces, desde el Partido Socialista, con las medidas impuestas que vamos a llevar a cabo, vamos a hacer un estudio del parque de viviendas del municipio, ¿no? Queremos reactivar la oficina de vivienda, una oficina que ya estaba creada, pero hoy en día en el ayuntamiento no está. Dentro de esa oficina haremos ese estudio del parque real de viviendas del municipio. También haremos un asesoramiento, atención ciudadana, en el tema de la vivienda, tanto a propietarios como inquilinos. También daremos la información y facilitaremos la gestión de las ayudas por parte tanto del Gobierno central como de Generalitat para nuestros jóvenes. Buscaremos suelo para viviendas de protección oficial y alquiler social, y, como he comentado antes, también una residencia pública para nuestros mayores, para que todos y todas nos quedemos en Benicàssim. Respecto a la movilidad, otro problema, como dice Paula, no es que estemos igual, es que estamos peor. Ese es el problema, ¿no? Necesitamos un Bicicàssim, que es el alquiler de bicicletas por todo el municipio, como tiene Castellón, ¿no? Que anclas la bicicleta, te mueves y la puedes anclar en otro punto. Dentro de la ampliación de la ruta cicloturística, ¿no? Del municipio, una medida del gobierno socialista. También el acceso norte, hay que promover la realización de ese acceso con un acceso digno al municipio. Bus lanzadera, ampliaremos el horario también de un poquito nocturno para que los trabajadores de hostelería puedan llegar a su casa en horarios nocturnos. Gracias, Rubén. Pasamos al segundo turno de intervención de 1 minuto. Luis Lara, de Podem. Sí, gracias. A ver, muy rápidamente, porque son muchos temas. Y claro, en movilidad, ya lo hemos dicho, unir todo el municipio a través de carril bici. Lo que nos preguntan los ciudadanos de hacer toda la zona desde el Torreón hasta el Boramar por el carril bici por
por el centro del paseo marítimo sería muy complicado por los locales que ya ahí ponen las terrazas en el exterior, y combinar peatones y ciclistas en un mismo entorno es bastante complicado y algo peligroso. No sería lo más adecuado, habría que sacarlo por fuera de lo que es esa zona del paseo marítimo, como está en otras zonas del municipio. Y toda la parte de conectar urbanizaciones hasta la playa, que es bastante necesaria, ya que en este momento no hay ningún acceso para poder realizarlo. El acceso norte también se tiene que realizar, la salida por la parte del cementerio tiene que quedar bastante hecha, tiene que quedar correctamente hecha para reducir los accidentes de tráfico, y todo el tema de la estación de tren, que está bastante deteriorada porque se hizo también en un lugar un poco complicado. Gracias. Paula Mateos, de Compromís. Sí, veig, estem tots d'acord. La vivenda és una de les situacions més greus a solucionar en Benicàssim. I és que tenim dues problemàtiques. Per un costat, tenim els joves que gasten fins a un 70% del seu sou en el lloguer. I per un altre costat tenim els treballadors que també necessiten viure a Benicàssim per a poder conciliar, i les empreses no troben gent perquè aquesta gent no pot vindre a viure a Benicàssim. Què farà Compromís? Compromís proposem, gràcies a la nova llei de vivenda, podem declarar Benicàssim com a zona tensada. I això què fa? Això ens permet poder regular els lloguers i els pisos turístics que no estan registrats. Però sobretot la solució fonamental és construir un parc públic de vivenda, però no de qualsevol manera. Hem d'optimitzar els recursos i estalviar-nos diners, no malgastar-los. Tenim l'edifici de l'Hotel Benicàssim, que ja estava destinat per a vivenda, que ja està preparat perquè l'estructura ja està feta. Destinem això a vivenda social, gastem aquests recursos i no malgastem els diners que són municipals i que podem emplear en buscar altres solucions per a altres problemes. Susana Marqués, del Partido Popular. Es una realidad que necesitamos nuevas infraestructuras para dar mejor y más servicios a nuestros vecinos, y esto será una realidad en breve gracias a la adquisición del edificio que hay entre la calle Lesert y esquina Bódols, porque dentro del proyecto de ciudad que el Partido Popular proyecta para vivir entran la construcción de viviendas en alquiler tasado para nuestros jóvenes, para nuestras familias, a través del plan Vive Benicàssim, que además va a posibilitar que se queden y que puedan vivir en el municipio que les ha visto nacer, que les ha visto crecer y donde todos queremos vivir. Además, en el mismo edificio vamos a construir un edificio multifuncional de 1.600 metros cuadrados para poder albergar otras prácticas deportivas que en este momento no caben en nuestro pabellón polideportivo, y en ese multifuncional daremos cabida también a todas esas demandas del tejido asociativo local, con la construcción también de nuevos locales y de nuevos locales para ensayo. Además, José Luis Caballero, de Vox. Bueno, aquí estamos repitiendo prácticamente todos lo mismo. Nosotros también en nuestro programa electoral también teníamos el edificio Castaños destinado a esto, a viviendas sociales y a servicios para las asociaciones de toros, de amas de casa, de demás, nada más, no tengo más. Cristina Fernández, de Ciudadanos. Gracias. Bien, en cuanto a movilidad, para un Benicàssim que apueste por las energías renovables, por la modernidad y por contaminar menos, pues creo que estamos de acuerdo. Hay que potenciar el transporte público en detrimento del vehículo particular. Si la gente tiene buenas conexiones y buenos horarios, pues acabará por no coger el vehículo propio. Además, pues hacen falta puntos de recarga para vehículos eléctricos por el mismo motivo, de descontaminar menos. En definitiva, un Benicàssim moderno y adaptado al siglo XXI. Importantísimo también conseguir ese equilibrio entre el ocio y el descanso del vecino, importante y a la vez complicado, pero bueno, es factible y de hecho llevamos un tiempo que esa armonía es palpable. También, bueno, porque los benicenses pues somos gente solidaria, nos gusta acoger a la gente que viene de vacaciones, porque es a lo que estamos acostumbrados, gracias al turismo, y bueno, y tratamos muy bien al turista y eso en realidad se nos da de maravilla y vamos a seguir haciéndolo.
Terminamos con este tema con la intervención de Rubén Rodríguez del Partido Socialista. Bien, voy a seguir con el tema de movilidad. Os he comentado el Bicicassim, también antes he comentado unos bonos transporte, ¿no? Facilitar el transporte público a nuestros jóvenes, nuestros mayores y nuestras familias es que será fundamental también en nuestro proyecto de ciudad, el proyecto de Son Futur. Ampliaremos el horario, en nocturnos también ampliaremos los horarios cuando haya fiestas, algún evento en el municipio, a las urbanizaciones, no nos olvidaremos de ellos. Aquí todo Benicàssim somos todos, Benicàssim somos todos. Después, respecto a urbanismo, el tema del edificio que está en la Plaza de la Constitución, que está para la policía local, ¿no? Que comenta Pablo también, nosotros también apostamos por una vivienda social en ese edificio. No entendemos muy bien cómo proyectan una comisaría de policía local en ese espacio cuando en el proyecto Boulevard, que vuelve a relucir, hay proyectada una comisaría dentro de ese proyecto. A ver, sería una doble obra. Entiendo que eso es una pregunta formulada. ¿Quiere que...? Vale. Pasamos ahora al tema número 4, deporte, cultura y festivales. ¿Qué iniciativas tienen de mejora de las instalaciones deportivas y para el impulso del deporte? ¿Cuál es su propuesta por la cultura y el patrimonio? ¿Apuestan por los festivales? ¿Qué planes tienen para ese gran suelo municipal del recinto de conciertos? Empieza esta primera ronda de 2 minutos. Cristina Fernández, de Ciudadanos. Gracias. Bien, nosotros proponemos fomentar ese vínculo deporte, turismo, cultura, tan esencial que es imposible imaginarse uno sin lo otro, ¿no? Ahora bien, fomentar el deporte, ¿pero cómo? Tendremos que darle las herramientas, me imagino. Hace falta mejorar las instalaciones deportivas, las que existen, y construir nuevas, pero construirlas bien. Y después mantenerlas, que también hace falta mantenerlas. No se puede tener una instalación con unos vestuarios de pena y con unos horarios limitados que no puedan utilizar los usuarios. Tenemos muchos equipos de todas las clases ganando premios ahí fuera y llevando el nombre de Benicàssim bien alto. Y lo menos que podemos hacer es contribuir a ese éxito, que al final es un éxito de todos y bien orgullosos que estamos de ello. Imaginaos si lo consiguen sin tener esos medios, imaginaos si les damos ya las herramientas. En cuanto a las apuestas por los festivales, bueno, los festivales ahora mismo están catalogados como una categoría de primer nivel dentro de Turisme i Comunitat Valenciana. De hecho, ya sabéis que en la reunión que tuvimos con Francesc Colomer hemos obtenido dinero para invertir en la adecuación del recinto, un recinto que está infrautilizado, que se podrían realizar actos y actividades durante todo el año, esa es la idea, sobre todo cuando esté acondicionado finalmente, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo un festival diferente, como puede ser el Starlight de Marbella, que he ido muchos años y que es un concepto que encajaría perfectamente en Benicàssim con otro tipo de público. Por otra parte, gracias a un acuerdo al que llegamos desde Ciudadanos con el equipo de gobierno de la Diputación Provincial, hace 2 años conseguimos 180.000 euros que se destinaron al vallado perimetral del recinto. Y hemos estado trabajando también en los planes de sostenibilidad turística de los fondos Next Generation durante estos últimos años para conseguir ese dinero y, sobre todo, pedimos que se cuente con los promotores y con todo el sector que se va a ver afectado de una manera u otra en lo que al finalmente será el recinto, que tiene que ser un recinto de todos. Si lo hacemos entre todos, pues seguramente estaremos todos conformes. Tiene la palabra Rubén Rodríguez, del Partido Socialista. Bien, dentro de nuestro programa, esta programación que os he comentado antes, Benicàssim 365, está deporte, turismo y cultura, ¿no? Vamos a dinamizar todos los espacios culturales de nuestro municipio, exposiciones de calidad, darle valor a la cultura todo el año. Recuperaremos la programación del teatro, esa programación perdida, tirada a la basura, que éramos un referente provincial. Han copiado nuestro modelo muchísimos pueblos que he ido a hablar con compañeros del Partido Socialista y han copiado el modelo de Benicàssim. Ahora los de Benicàssim nos tenemos que ir allí, cuando lo teníamos aquí. El referente éramos nosotros y todo eso lo hemos perdido, pero lo vamos a recuperar, ¿eh? La cultura volverá a las calles. Arte callejero también. Un festival de arte callejero, festival de teatro, la recuperación de la Nau de les Arts, ese espacio juvenil que se perdió también en el 2011 con la llegada del Partido Popular
al gobierno. Siempre perdemos espacios culturales con la derecha, ¿no? Con esa derecha que no nos permite avanzar ni cultural ni socialmente. Y eso tiene que terminar. Respecto a la programación deportiva 365, también consideramos el Partido Socialista que Benicàssim tiene que ser, su base socioeconómica tiene que ser el deporte. Como ha comentado Cristina, ¿no? Mejorando los espacios deportivos, manteniéndolos, que falta le hace, y también con la creación del nuevo espacio en la zona del velódromo, ¿no? Ese espacio que creará esa ciudad deportiva unificada y que dará espacio a los clubes deportivos que tanta falta le hacen y tanta demanda tienen, ¿no? Si son buenos, como también ha comentado Cristina, si tuvieran las herramientas, pondrían a Benicàssim otra vez en la marca internacional. Eventos durante todo el año, concentración de diferentes clubes deportivos en nuestro municipio. Y ahora continúo, que se me acaba el tiempo. Gracias. José Luis Caballero, de Vox. Respecto al deporte, ya antes lo he explicado con detenimiento y detalladamente, entonces no me quiero repetir tampoco. A mí es que no me gusta repetirme, perdonar. Entonces, lo que sí que podemos empezar a hablar ahora es de patrimonio y cultura. En Benicàssim tenemos unos parajes maravillosos que tenemos que explotar y enseñar a nuestros hijos y a nuestros turistas. Podemos referirnos, por ejemplo, al desierto antiguo de Las Palmas. Está en una situación deplorable, medio derruido, vallado además, con lo cual no se puede visitar. Entonces, además del castillo, del desierto antiguo, está el castillo de Montornès y la Torre del Baró. Las tres edificaciones están parecidas. Entonces, nuestra intención es iniciar un proceso para acercarnos a los propietarios y hacer una rehabilitación de ellos y explotarnos también como un tema turístico. Así lo recuperaríamos también para el patrimonio local. Respecto a los festivales de verano, como el Rototom, el FIN, el Sansan, etcétera, pues están fenomenal y tenemos que seguir apostando por ellos. También apostaremos por ellos, por los conciertos y potenciaremos también las exposiciones de Villalisa, la biblioteca de Villa Ana y todo el certamen Francisco Tárrega, que es muy bonito. Y luego los tradicionales toros en la calle, que se han dejado de hacer desde hace unos años, las procesiones de Semana Santa, la procesión de San Antonio Abad, la noche de San Juan, la espectacular tamborrada, las romerías de Santa Águeda y la subida al Cruz del Monte Bartolo y otros más lúdicos como el Día de las Paellas o la Belle Époque. Continúa Paula Mateos, de Compromís. Bé, parlem d'esport. És necessari recolzar a les entitats esportives del nostre poble, a totes les entitats esportives. I com ho anem a fer? Anem a crear el Consell Municipal de l'Esport, amb capacitat executiva, que tinguem veu i també vot, i amb representació i participació de tots els sectors esportius del nostre municipi, sense deixar a ningú fora. Volem augmentar el pressupost municipal destinat a l'esport. No sé si sabeu que actualment es destina menys d'1 euro per xiquet a l'esport en Benicàssim. Volem adherir-nos també als plans de conselleria per a millorar, adequar i mantindre les instal·lacions esportives que avui en dia donen un poc de vergonya. Per exemple, la il·luminació del camp de futbol del poliesportiu, que està fet a pols, i si no pregunteu a qualsevol dels equips de futbol municipal. Apostem per l'abonament reduït per a la piscina municipal, com si tenen altres pobles de la província, i si ho tenen els altres pobles, per què no ho pot tindre Benicàssim? Compromís revisarà les ordenances de taxes, perquè no es pareix lògic que se faci pagar a les entitats esportives per l'ús de les instal·lacions municipals. Veritat que no entendríem que se fera pagar a la banda per assajar en l'escola de música o per fer un concert al teatre. Seria una barbaritat, doncs sí se fa pagar als esportistes per utilitzar les instal·lacions a les associacions esportives. I parlem de cultura. Parlar de cultura és parlar d'associacions, perquè elles representen els interessos culturals del nostre poble. I per això volem recuperar la partida pressupostària per a les nostres associacions i facilitar-los l'accés als espais municipals. No són delinqüents, són gent que vol treballar. És més, volem arribar a destinar l'1% del pressupost municipal en subvencions per a les nostres associacions i que les cobren quan les tenen que cobrar i no 2 anys després. Volem que tinguin espais per a poder-se reunir. Per això anem a construir un polifuncional on tinguin cabuda tant les activitats culturals
culturals com concerts, les colles i penyes i on els grups musicals emergents del nostre poble puguen assajar, que no tenen espai. I també on poder celebrar unes festes dignes, com mereix el nostre poble, com mereixem tots nosaltres, perquè les nostres festes ja no són el que eren. Luis Lara, de Podem. Sí, gracias. Deporte, cultura y festivales. Empezaré por lo último, por los festivales. El espacio de los festivales, reconvertirlo en un espacio verde que pueda ser más amigable a la hora de montar festivales y desestacionalizar festivales. Me refiero, no solamente los 4 festivales gordos que tenemos, sino poner más festivales, como ya he comentado antes, de músicos de la zona. Aparte, otros festivales, como podía ser recuperar el Festival Formigues. En cultura, volver a reabrir Villa Elisa al público con exposiciones o bien de pintura o de cine en verano, como se hacía en la playa, por ejemplo, en la zona del Boramar. Abajo se ponía una sábana y se ponía un proyector y ahí se hacía cine. En la zona del Boramar, por lo menos yo la he conocido por allí. No sé si en otras partes también se hacía. Yo he conocido. En el Torreón, en la parte del Torreón, hay un espacio donde se hace actualmente, en verano, actuaciones para niños. Eso reforzarlo para todos los fines de semana, si puede ser. Cuanto más mejor, para que la gente... Hablar siempre de poner un espacio como tenemos el Casal Jove, que ahora mismo está un poquito complicadillo para los jóvenes, ¿no? Y trabajar con la asociación La Maraña, que era también antes gente que se dedicaba o que encargaba o que estaba al cargo del Casal Jove en algunas ocasiones. Eso en cuanto a cultura, los festivales y el deporte, que ya lo hemos dicho antes, habilitar nuevos espacios para el deporte. El velódromo habría que reformarlo completamente, la zona del espacio del campo de fútbol de la Carrerasa se podría hacer nuevos espacios, se ha abierto un skatepark para hacer nuevos eventos, pero podríamos hacer como ha hecho recientemente Almazora, que es un espacio para carreras de bicicleta de obstáculos. Bueno, ellos han hecho un circuitillo para ese deporte, para integrar a todo el mundo. De momento eso es todo. Gracias. Finaliza esta primera ronda Susana Márquez, del Partido Popular. Gracias. Benicàssim es un municipio que late cultura, por ello seguiremos manteniendo una oferta cultural de primer nivel. Proponemos la creación de una escuela de teatro y, como ya he apuntado antes, crearemos Benicàssim Escena, que será un nuevo festival de teatro en la calle para dinamizar Benicàssim en temporada baja. Seguiremos potenciando Villa Elisa como sede congresual y construiremos el Espai de les Lletres, una gran biblioteca con salas multiestudio y podrá acoger también una extensión de la Escuela de Idiomas de Castellón, justo en el solar que acabamos de adquirir al lado del Espai de la Música. El deporte lo consideramos desde el Partido Popular como una escuela de valores fundamental para el crecimiento saludable de nuestros niños y también como una oferta de ocio saludable para nuestros jóvenes. Vamos a proyectar la futura ciudad deportiva de Benicàssim con la colaboración de las federaciones deportivas. Carrerasa se va a convertir en un espacio deportivo al aire libre con nuevos vestuarios, gradas y nuevas pistas de tenis. Cubriremos el velódromo para ganar espacios con un nuevo pabellón polideportivo, porque sabemos que lo necesitamos en Benicàssim, y también ampliaremos las instalaciones con una piscina municipal al aire libre muy demandada por las asociaciones vecinales. Apostaremos por la creación de una escuela de la mar para fomentar la práctica del deporte de vela y vamos a trabajar ese binomio turismo-deportes promocionando Benicàssim como turismo deportivo. En materia de festivales, es decir que el producto festivales es un producto que está catalogado por la Comunidad Valenciana dentro de su ley de hospitalidad turística como un producto de primer orden y Benicàssim desde el 2011 que creamos una marca propia, Benicàssim Ciudad de Festivales, porque en un mundo tan globalizado es importante distinguirnos del resto de municipios de la provincia con un producto que nos es propio, que hemos sido pioneros en esta comunidad y que vamos a intentar ampliar, crecer. Pasamos al segundo turno de intervención de 1 minuto, empezando de nuevo con Cristina Fernández, de Ciudadanos. Gracias. Bien, referentes en cultura, con esa programación que nos ha hecho únicos durante muchos años, una cultura para todos y sobre todo dirigida a todos.
La ampliación del horario de la biblioteca. En Oropesa son 9.000 habitantes menos y la biblioteca abre ininterrumpidamente. Un bono joven para menores de 30 años para incentivarles en la cultura y en el comercio de nuestro pueblo y, sobre todo, dar más voz a los jóvenes. En cultura, en fiestas, integrarlos para que juntos construyamos el futuro, ese futuro que al final son ellos. Y hay que gobernar y hay que escucharles sin estar de espaldas a ellos, hay que tenerlos en cuenta. Hay que dejar que se involucren y que estén orgullosos de las fiestas de su pueblo, de la actividad y de todas las políticas públicas que se lleven a cabo, pero a todos, independientemente de la ideología política a la que pertenezcan. Es el turno de Rubén Rodríguez, del Partido Socialista. Bien, referente a lo deportivo que me había quedado ahí, habíamos hablado de la mejora y creación de nuevos espacios, la práctica y exhibición de nuestro deporte local. Hay que fomentar, ¿no?, esa exhibición y ellos lo reclaman también, porque al final es una forma de dinamizar nuestro municipio y que nuestro municipio se llene de gente y los bares, las cafeterías, los restaurantes tengan trabajo, que eso al final repercute a todos los vecinos y vecinas. Eventos durante todo el año también deportivos y el bono deportivo para fomentar, ¿no?, el uso de la práctica del deporte en nuestro pueblo. Referente a los festivales, al final Benicàssim es un referente en festivales, claro que sí. Francesc Colomer apostó en el año 95 con el primer FIP y a partir de ahí Benicàssim ha crecido, ha crecido y ha crecido. Volvimos a ser un referente. No existía, ¿no?, el turismo de festivales hasta que se conoció aquí en Benicàssim y a partir de ahí Benicàssim fue, lo que no es ahora. José Luis Caballero, de Vox. Seguimos en el tema deportivo. Debemos de reparar y mejorar las instalaciones existentes deportivas y dar más apoyos a los equipos, económicamente hablo, a los equipos infantiles. Aumentar entonces las subvenciones en el tema que sea posible. Estamos teniendo quejas de prácticamente todos los equipos deportivos y no solo es en la cantidad de la subvención, sino en el tiempo de pago. Nosotros en nuestro equipo intentaremos que sea de una forma mucho más inmediata el pago de estas subvenciones y que no se tarden meses en el cobro. Paula Mateos, de Compromís. Bé, des de Compromís creiem necessari obrir el debat social sobre el model actual dels festivals. Recordeu els primers FIPs que es van celebrar al Velòdrom? Quan Benicàssim es plenava de gent de tot el món que omplia les cases, omplia els hotels, omplia els càmpings, quan el FIP no era només música, era FIP teatre, FIP moda, FIP cine, quan es deixava un pozo cultural i econòmic en el nostre poble. I això ja no ho tenim. Benicàssim no pot ser un simple espectador dels festivals. Necessitem saber quina repercussió econòmica real tenen els festivals avui en dia en el nostre municipi. I Compromís aposta per un model de festivals desestacionalitzat i enfocat a un públic de qualitat, amb una oferta diferent. Recuperar, en definitiva, l'esperit dels primers festivals, l'esperit que ja no tenim. Luis Lara, de Podem. Sí, nuevamente, la oferta cultural debemos ampliarla. Tenemos que tener más cartelera en el cine, más teatro y a unos precios más asequibles, porque muchas veces la gente no va al teatro, no va al cine por los elevados costes que de ello tiene. Cuanto mejor esté el precio, mayor número de clientes va a tener y mayor número de espectadores va a haber en una película o una obra de teatro. Se ha demostrado en varias ocasiones con lo de la fiesta del cine, que han bajado los precios de los 8 o 9 euros que cuesta una entrada de cine a los 3,5. Se llenaban las salas sin ninguna duda. Entonces hay que actualizar todo lo que es la cartera del cine, hay que dedicar el espacio del teatro que tenemos y del cine para lo que es, para que la gente vaya a ver cine de calidad y teatro de calidad. Y aumentemos esa oferta de cultura para todos nuestros jóvenes y toda la gente que quiere ir a verlo. Susana Márquez, del Partido Popular.
Sí, gracias a la iniciativa que tuvimos el verano pasado de llevar el cine de verano a la zona sur, este año vamos a ampliar la programación de ese cine de verano y gracias también a esa aceptación ampliaremos la programación en los parques públicos de la zona de urbanizaciones. Respecto a los precios públicos, no sé si el señor Lara en qué mundo vive o va poco al cine, pero vale 1,5 euros para los niños y 3 para los adultos, con lo cual no sé de qué está hablando. Respecto a los festivales, decirle a Rubén, al candidato del Partido Socialista, que los festivales están catalogados de primer orden, que siempre han sido respetados por todas las corporaciones, que nadie se puede arrogar el que en Benicàssim hayan festivales porque han ido creciendo a lo largo de los años y que siempre han contado con el respaldo de todas las instituciones dependiendo del color que hayan estado gobernando y siempre las hemos tenido como una cuestión de Estado y que en este momento hablar de abrir un debate social sobre festivales con 500.000 personas que pasaron el año pasado, la verdad es que es una falacia. Y llegamos a la recta final de este debate con el inicio del tercer bloque. Pregunta directa: ¿con qué partido estaría dispuesto a pactar para formar gobierno de no obtener mayoría absoluta el 28M? En este caso van a tener, es una respuesta corta, 30 segundos. Empieza Susana Márquez, del Partido Popular. 30 segundos, una respuesta corta. Bueno, pues la respuesta es muy corta. No sé si me va a dar tiempo de decirlo todo, pero bueno, estamos convencidos que desde el Partido Popular tenemos un proyecto fiable, un proyecto sólido para todos. Nos avala la experiencia y una trayectoria que ha ido transformando Benicàssim a lo largo de todos estos años y confiamos el próximo 28 de mayo tener la mayoría suficiente y solvente para poder llevar a cabo nuestro proyecto de ciudad. Gracias. Cristina Fernández, de Ciudadanos. Gracias. Bueno, primero dejemos que los benicenses voten, que votéis el domingo. No hay nada escrito, el resultado no está escrito. Parece que está muy peleado, pero en cualquier caso realizar cualquier suposición sería eso, meras conjeturas, ¿no? Así que dejemos que los vecinos voten con total libertad y con tranquilidad. Y en cualquier caso he de decir pues, que nosotros apostamos, ya lo he dicho al principio, por gobiernos fuera de mayorías absolutas, que eso lleva a acomodarse, a crear cortijos, a no escuchar otras voces, a agarrarse a un sillón y al final a anquilosarse en el pasado. Las reformas que necesitan los vecinos solo vendrán de la mano de la moderación, porque ya hemos comprobado que a algún partido hay que vigilar y obligar a hacer reformas que por sí solos no harían. Luis Lara, de Podem. Pues bueno, aquí todos los que estamos aquí sentados salimos a ganar. No vamos a ver con quién nos juntaríamos, eso se hace después. Pero bueno, en cuestiones como estas, que sabemos todos que vamos a tener que llegar a acuerdos, la mayor parte de nosotros lo sabemos, lo tenemos claro. En nuestro caso, con el que respete nuestro programa, o la mayor parte de nuestro programa. Simplemente programa. Muchas gracias. Rubén Rodríguez, del Partido Socialista. Bien, el Partido Socialista también sale a ganar las elecciones, ¿no? Un partido fuerte y un partido con mucha historia, y sobre todo historia aquí en Benicàssim. Con el Partido Socialista es cuando Benicàssim y con gobiernos de progreso es cuando Benicàssim más avanzado en derechos y en cultura y en todo lo que Benicàssim crece gracias a los gobiernos de progreso. Por lo tanto, seguiremos esa senda, ¿no? Si la ciudadanía decide el próximo 28 de mayo que hay que pactar, sentarse, dialogar, al final eso también enriquece un proyecto de ciudad. Lo que queremos es un proyecto para vosotros, los vecinos y vecinas, y para Benicàssim, que este es el objetivo y por el que estamos aquí todos sentados, ¿no? El futuro vuestro y el futuro de progreso que nos espera a todos. José Luis Caballero, de Vox. Bueno, no se ha mojado nadie, con lo cual yo tampoco me voy a mojar. Nosotros pactaremos con el partido que más se aproxime a nuestros postulados, evidentemente. Por último, Paula Mateos, de Compromís.
Bé, nosaltres pensem que pactar és un exercici i un dret democràtic i hem demostrat que podem sentar-nos i entendre'ns en tots els partits, en tots els companys. Però sí que tenim molt clar que volem un govern progressista, volem un Benicàssim que mire cap endavant. I nosaltres pactarem en el partit que tinga els mateixos objectius que nosaltres per a tornar-li a Benicàssim la llum que ja no té. Y cerramos el debate con un mensaje libre a la ciudadanía. Tienen 1 minuto de oro. Empieza José Luis Caballero, de Vox. Si el próximo día 28 de mayo los benicenses nos otorgan la confianza con su voto en las urnas, les aseguro que todas estas medidas que hemos mencionado y otras que no se han podido contemplar en este debate se van a desarrollar, se podrán realizar, ya que no son ni ideológicas, como se habrán dado cuenta, son sensatas, económicas, meditadas y puestas en consenso con la ciudadanía que más les afecta. Por supuesto, se razonará y se contará con el parecer y el diálogo de los partidos de la oposición. ¡Viva Benicàssim! Es el turno de Luis Lara, de Podem. Gracias. Le recuerdo que tiene la cámara ahí y puede dirigirse a los ciudadanos. ¿A todo el mundo? Vale. A todo el mundo que nos está viendo, vale. Si el día 28 de mayo nos confían su voto, tengan claro que nosotros siempre lucharemos por un Benicàssim justo para que pueda vivir toda la ciudadanía que tenga ganas de vivir aquí, que se haya criado aquí, no tenga que irse fuera para realizar su proyecto de vida. Si quieren unos servicios públicos de calidad, voten a Podemos. Muchas gracias. Paula Mateos, de Compromís. Sí, no passa res. Es que teníamos, la verdad, el orden diferente. Lo que sí que tengo claro que tenía que terminar Susana Márquez, entonces este es el correcto. No passa nada, ¿no? Bueno, siempre termina ella. Bueno, sí. Vamos a ver. Sí, me lo acaban de enseñar, pero el que tenemos aquí es yo creo que seguimos este ya está, o no, o quieres que siga este. Sí. Vale, pues... Sí. Yo seguiría este que tengo aquí y ya está. Vale, bueno, una xicota equivocació, però mos perdoneu. Vale, pues el turno de Paula, sí. Perfecto. Bueno, Benicàssim és el meu poble. He nascut ací, m'he criat ací, el meu fill ha nascut ací i estime Benicàssim per damunt de tot i és que me coneixeu ho sabeu. Des de Compromís per Benicàssim volem que tots vos il·lusioneu, igual que mos hem il·lusionat nosaltres durant tota esta campanya que per a nosaltres va començar fa més d'un any. El nostre equip l'hem format des de Benicàssim i per a Benicàssim. Este 28 de maig decidirem entre l'actual model de gestió, un model autoritari, buit de propostes i antiquat, o un model que ens permeta mirar al futur amb somriures. Nosaltres som el motor del canvi, som una proposta seriosa i real. Per això us demanem que penseu quin Benicàssim voleu per als pròxims anys i que ens presteu el vostre vot per a poder gestionar Benicàssim millor, perquè és el nostre municipi. I vos puc assegurar que el meu equip i jo només tenim una ideologia, i aquesta ideologia es diu Benicàssim. Vos demane que aneu a votar el diumenge i que ompliu les urnes de somriures. Companys i companyes, fem bona política, que el nostre poble s'ho mereix. Moltes gràcies, bona sort i visca la democràcia. Cristina Fernández, de Ciudadanos. Gracias. Bueno, el próximo domingo solo hay dos opciones. O volver a tiempos donde uno solo decide todo sin acuerdos ni diálogo, o la democracia, el acuerdo, la transparencia y las reformas de futuro, que es la única opción que funciona y es la que mi partido y yo representamos. Es en el centro donde hay un espacio de reformas que trabaja por el presente y para el futuro, y en ese lugar es en el que estoy yo. Por eso el día 28 os pido la confianza, sobre todo de salir a votar con la misma fuerza, la misma energía y la misma ilusión que lo hicisteis hace 4 años. Por las familias, por los jóvenes, por los mayores, por los autónomos, por las clases medias, por los que trabajan y los que estudian y al final por todos los que amamos esta tierra, para que podamos cumplir nuestro sueño. Los próximos 4 años
van a ser decisivos para el futuro de Benicàssim y no podemos dejar que los extremos nos impidan avanzar. Por eso contamos con vosotros, con vuestro voto. Estamos fuertes en Benicàssim, en ese espacio de moderación donde cabemos todos por un Benicàssim valiente y un gran futuro para nuestros hijos. Así que os pido que votéis en la candidatura de la valentía y de la libertad. Ahora sí, Rubén Rodríguez, del Partido Socialista. Estamos en la recta final de este camino. Tengo que confesaros, vecinos y vecinas, que ha sido un camino intenso, pero la verdad muy gratificante. También espero que, compañeros y compañeras, os hayáis reencontrado con esa infancia, esa adolescencia, ¿no? Esos recuerdos que nuestro Benicàssim nos aporta. Un camino ilusionante, un camino que nos va a llevar juntos a un Benicàssim de futuro y un Benicàssim de oportunidades para todos y para todos. El otro día les comentaba a los compañeros y compañeras de la futura corporación municipal que debemos dejar las políticas del pasado a un lado. Debemos centrarnos en las políticas actuales, en las políticas enfocadas en vosotros, los vecinos y vecinas, en vuestro presente, pero sobre todo en vuestro futuro. El próximo domingo tenemos esa oportunidad, la oportunidad de cambiar la manera de hacer política, la oportunidad de transformar la manera de hacer política. Pido el voto al Partido Socialista, el voto del cambio, el voto útil para que sea una realidad. Estamos ilusionados y preparados para trabajar por nuestro pueblo los 365 días del año. Vota PSOE. Gracias, Rubén. Susana Márquez, del Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, todos sabemos que nuestro voto es importante, porque nuestro voto no es solo un papel, es lo que decide nuestro futuro y lo que decide el rumbo de nuestra ciudad. Por eso debemos saber para qué servirá nuestro voto el próximo domingo día 28. Pido a los ciudadanos de Benicàssim que confíen en nuestro proyecto, el proyecto del Partido Popular, porque mi objetivo y el objetivo de todo el equipo de mujeres y hombres que me acompañan es seguir trabajando por todos y cada uno de los vecinos de Benicàssim con honestidad, con rigor y con responsabilidad. Benicàssim necesita un gobierno fiable, solvente y estable que tenga ilusión y la experiencia para que esta ciudad no se pare. Un equipo capaz de liderar los proyectos de futuro que Benicàssim necesita para avanzar, pero sobre todo es necesario un equipo fuerte, cohesionado, que defienda los intereses del municipio y sus vecinos por encima de las ideologías. Por eso les pido que confíen en nosotros, que confíen en nuestro proyecto y que voten al Partido Popular. Muchísimas gracias. Hemos escuchado las propuestas de los candidatos de los 6 partidos políticos con representación, pero hay más que se presentan. Son Benicàssim y Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN. Un total de 8 grupos concurrirán a las elecciones municipales de este domingo, 28 de mayo. Van a poder leer entrevistas a los candidatos de estos 2 nuevos partidos y consultar el programa electoral de todos detenidamente en nuestro periódico digital todobenicàssim.com. Damos por finalizado este debate. Solo me queda agradecer a los candidatos su participación y al público su asistencia. Muchas gracias. Buenas noches.